Bien, sean bienvenidos compañeros. Estamos nuevamente reanudando las jornadas de discusión programadas para los días en los que tenemos establecidos los encuentros presenciales, sincrónicos, perdón, tomando en cuenta de que estamos ya en la recta final de lo que es la asignatura. Vamos a manejar ahora en la unidad 3 aquellos apartados vinculados al desarrollo del trabajo que se tiene a nivel de país con el sector microempresarial, tomando en cuenta algunos elementos que se van a mencionar en la presentación, algunos datos, ¿verdad?, que han sido obtenidos tanto de la CONAMIPE como del Ministerio de Economía para denotar la importancia de este sector en la economía del país. En ese sentido, la jornada de ahora pretende que conozcamos un poco de lleno las herramientas de análisis financiero que pueden ser aplicables al sector microempresarial para efectos de que tengamos la claridad de que son herramientas prácticas, herramientas sencillas, que pueden ser útiles para poder apoyarnos en los análisis financieros en caso de que tengamos un escenario donde debamos trabajar con este tipo de empresas. En ese sentido, damas y caballeros, recordarles que siempre es importante de que en estos espacios haya intercambio de opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas, ¿verdad? A lo largo de la discusión siempre se tiene la apertura y el espacio para hacerlo. Y en caso de que se estime pertinente hacerlo al final, pues se deja el espacio de preguntas y respuestas y con gusto aclaramos cualquier inquietud. Igual, estamos conscientes de que pues hay algunas dificultades para las conexiones, algunas cuestiones de compromisos de trabajo, el traslado, ¿verdad? Del sitio de trabajo a la casa, etcétera. Estamos claros con eso, somos flexibles ahí en ese aspecto, pero también recordar que es pues necesario, ¿verdad? Que nos conectemos porque siempre se toma asistencia conforme a la instrucción que se nos ha dado y lo hacemos en tres momentos, al inicio, al intermedio y al final. Y aquel estudiante que cuente con la presencia en esos tres momentos tiene garantizada su asistencia. Recordemos también que la plataforma automáticamente, ¿verdad? Genera el informe de cuánto tiempo estuvo usted conectado y sobre esa base pues hacemos las tres validaciones, ¿verdad? En los tiempos de permanencia. El objetivo de la presente jornada, damas y caballeros, es conocer lo que es la tecnología crediticia, que es la herramienta con la cual se trabaja en las microempresas en nuestro país. Si bien es cierto, hay varios elementos que probablemente se queden así un poco fuera, porque no es mucho el tiempo que tenemos para esto, pero en esencia lo que es la columna vertebral del trabajo con las microempresas es lo que vamos a desarrollar entre esta jornada y la siguiente. Por lo tanto, el contenido que lo que vamos a ver es dar la parte introductoria para ponerles en contexto de qué es lo que es tecnología crediticia, en caso de que no se tenga la idea. Vamos a irnos directamente a lo que es la tipología de costos, sobre la base de aquella estructura de salidas de fondos que podemos tener en caso de que tengamos necesidad de hacer análisis financieros en microempresas. Vamos a tocar un poco el apartado del riesgo de crédito, que es uno de los 8 riesgos que está contenido en la NBPB 4-47, que tiene que ver con la forma en la que la superintendencia del sistema financiero verifica los niveles de riesgo al interior de las instituciones de ahorro y crédito. Si bien es cierto, esto es exclusivo, entre comillas, para entidades de esa naturaleza, pero es bueno que conozcamos porque indistintamente el giro o rama de una microempresa es muy probable que termine requiriendo servicios de una entidad financiera para financiarse. Entonces, en ese sentido, es bueno que se conozca el marco de trabajo técnico bajo el cual estas entidades harán sus análisis respecto a la información brindada por el empresario. Y cerramos hablando propiamente de lo que es ya la tecnología crediticia como tal. Cerrando esa jornada, dejamos ya abierto el espacio para que en la próxima podamos entrar ya de lleno a todos los elementos que comprende lo que es tecnología crediticia. Básicamente, hemos mencionado de que aquí vamos a revisar la dinámica de trabajo establecida por esta herramienta, que no es más que mecanismos de selección y retención para fidelizar clientes, que minimizan riesgos y a su vez contribuyen a la disminución de costos operativos. En español buscamos tres cosas. Número uno, prospectar y retener clientes. Número dos, minimizar riesgos, que somos los que asumimos como empresa al establecer el vínculo de negocio con ellos. Y tercero, disminuir costos operativos, que son aquellos que mientras no se le lleven adecuado control, pueden drenar la liquidez de una empresa y meterle en serios problemas en cuanto a su funcionamiento. Básicamente lo que tomamos en cuenta es que con ella podemos analizar historial crediticio, ingresos y otros factores relevantes del solicitante para determinar así tasa de interés y monto de préstamos adecuados. Es decir, aquí tomamos el rol en dos aspectos. Número uno, yo, entidad financiera que evalúo financieramente a un microempresario. Y dos, yo,
como apoyo de un microempresario, sé que debo presentar a una institución financiera para generarlo en análisis de crédito. En esas dos vías vamos a hacer la discusión. Se aclara que en este apartado se rompe un poco el paradigma de que los análisis respecto a esta información parten de la premisa de dar prioridad a la parte cuantitativa, ¿verdad? En el sentido de que los números, las cifras es lo que pesa. Sin embargo, la particularidad es que también tomamos en cuenta elementos cualitativos, percepciones, aspiraciones, expectativas, etcétera, tanto del que hace el análisis como el que está siendo analizado, porque esa interacción cara a cara que se tiene entre un empresario y un analista es vital para determinar la correcta veracidad de la información que muchas veces no se cuenta documentada. No se tiene evidencia física de la información, sino que usted tiene que percibir eso en el momento que está levantando un análisis o una medición de negocio. En esencia, permite evaluar la capacidad de un negocio de empresa para cumplir con las obligaciones y pagos al momento de adquirir una deuda. Como les digo, ya sea que usted analice una empresa y la evalúe como posible sujeto de crédito, o bien usted sea la empresa que va a ser sometido a análisis. Y eso es crucial para cualquier entidad financiera al momento de analizar posibles clientes para un crédito o préstamo. Opera también para aquellas empresas comerciales que tienen mucho vínculo en cuanto a manejo de cuentas por cobrar, ¿verdad? Con el uso de ese tipo de estrategia de mercadeo para incrementar sus ventas. También podemos considerarlo con las empresas de servicios, ¿verdad? Es decir, este apartado de tecnología crediticia no es exclusivo como tal para el apartado del trabajo de banca, que si bien es cierto fue conceptualizado originalmente para eso, pero puede ser replicado en otros campos de funcionamiento empresarial. En ese aspecto, lo que tenemos que hacer es partir de la premisa de qué implica para una empresa el hecho de tener que requerir buscar financiamiento. Cuando estamos hablando de eso, vamos a manejar puntualmente ciertos tipos de costos. Ustedes ya en su acervo, en su preparación, conocimiento y experiencia, tienen ideas claras de qué son los costos y la diferencia fundamental entre costo y gasto. En ese sentido, es importante tomar en cuenta cuáles son aquellos costos que están asociados a la necesidad de obtención de financiamiento, ya sea tanto por parte de la empresa como los que toma en cuenta la entidad que analiza. En ese sentido, los grandes grupos de costos que se toman en cuenta son el costo de cobranza, costo de capitales, costo de morosidad y el de incumplimiento. Cuando estamos hablando de un costo de cobranza, se relaciona con el mantenimiento de un departamento que se encarga de llevar control de créditos que se otorguen. Los principales componentes son salarios de personal, prestaciones, gastos fijos como arrendamiento, impuestos, servicios, etc. Es decir, el simple hecho de que una empresa se dedique a tener ventas al crédito significa que por defecto debe tener algún tipo de costo asociado al hecho de que esa unidad exista. Preguntar, por ejemplo, ¿quién de los acá presentes trabaja en el ámbito de cooperativas de ahorro y crédito? ¿Quién de los presentes? Yoli. Ok, excelente. Consultarle. Dentro de la estructura organizativa de la cooperativa, ¿existe una unidad de cobros o una unidad que trate de ver el apartado de mora crediticia? Sí, existe. Excelente. Entonces, ahí estamos viendo que por su naturaleza, una empresa tiene esa necesidad de gastar, entre comillas, ¿verdad? O destinar fondos a la existencia de esa unidad, ¿sí? Y se le debe dotar de todos los recursos necesarios para que haga bien su trabajo, ¿ya? Ahora, ¿alguno de los presentes tiene experiencia en el ámbito de trabajo comercial, por ejemplo? ¿Compra y venta? Hola, hola. ¿Cómo fue la pregunta? De que si alguno de ustedes ha trabajado, trabaja o tiene experiencia en el ámbito de trabajo de las empresas comerciales, las que compran productos terminados para poder después venderlos y obtener ganancias en el diferencial de precio.
O sea, que no sean de la banca, pues, empresas que no sean de la banca. Sí, Lick, yo trabajé para Omnisport. A Omnisport, correcto. Preguntar, ¿en Omnisport existe una unidad que trate de ver la cuestión de los pagos oportunos de los clientes o cobros de aquellos que han caído en mora? Sí, Lick, sí existe. Ok. Y si no me equivoco, está a nivel de corporativo, ¿verdad? En San Salvador, porque eso no está destacado en ninguna de las tiendas a nivel de país, ¿cierto? Es correcto, está centralizado y la fuerza de ventas no tiene nada que ver con ese proceso, ni puede ver esa información directamente. Exacto, exacto. O sea, podemos denotar el simple hecho de que esa estructura esté adscrita al organigrama del corporativo, o sea, que no está dentro de la parte de ventas o el área comercial como tal, para denotar la importancia de esa unidad. Entonces, toda entidad que tiene el apartado, ya sea uno, de otorgar préstamos o dos, facilitar ventas por medio de cuentas por cobrar, tiene ese tipo de costo, ¿ya? El costo de cobranza. Excelente, gracias por los aportes. El segundo costo también es universal indistintamente el giro de empresa. Se refiere al costo de los recursos financieros utilizados para su otorgamiento. Tiene que ver, por ejemplo, el costo por el uso de los depósitos de los asociados, ahorrantes, accionistas, etcétera, en lo que se denomina en la banca las famosas tasas pasivas. Pero también puede estar el hecho de manejar el uso de fondos a ese destino en vez de invertirlo en otras alternativas, los famosos costos de oportunidad. Les comparto la experiencia. En una oportunidad hice un análisis financiero en una empresa del área de Usulután. Esa empresa es una empresa comercial bastante establecida. No es una empresa fuerte, ¿verdad? Como tal, como hablar de, por ejemplo, Omnisport, como hablar de, por ejemplo, Curazao, etcétera. No. Pero sí es una empresa familiar bastante establecida en Usulután que manejaba una particularidad que ellos compraban y vendían artículos de hogar, ¿verdad? Electrodomésticos, cocinas, etcétera y todo, pero manejaban la particularidad que a nivel contable manejaban todo eso como arrendamiento financiero. Es decir, ellos no manejaban la figura de cuenta por cobrar, ¿verdad? Cuando hablamos de ventas al crédito, sino que lo manejaban sobre la base de arrendamiento financiero. Yo les consulté, ¿y por qué manejan eso? No, es que si nos evitamos el hecho de estar manejando, de contabilizar la cuenta por cobrar con la expectativa de si la van a pagar o no. Lo que hacemos es que registramos el valor como un arrendamiento y lo que nos viene de cuota es el pago mensual de arrendamiento. Interesante, dije yo, porque sí me parecía bastante fuera de lo común el concepto. Pero yo pregunto a los que están aquí en este momento conectados, ¿el arrendamiento financiero qué es? ¿Tienen ustedes idea de eso? ¿Alguien que nos pueda aportar una idea? Sí, Lick, bueno, en la parte que yo conozco, ¿Sí? manejo la figura de leasing que utilizan Exacto. Arrendamiento financiero, exacto. la parte de los que las empresas que venden carros. Entonces es como el comprador va pagando de alguna manera el alquiler, pero como que va pagando el bien y al final tiene la opción de la compra cuando ya el bien está depreciado o algo así, me acuerdo, es lo que manejo. Correcto, exacto. Es decir, cuando estamos hablando de una cuenta por cobrar, yo en ese momento cedo la propiedad del bien a la persona que lo está comprando, porque en teoría él adquiere el derecho del uso y disfrute de la cosa, jurídicamente. Pero ¿qué sucede? Esa persona en algún momento no me paga, ¿qué tengo que hacer yo como empresa? Ir y secuestrar ese bien, ¿verdad? Ok, pero cuando estamos manejando la figura del leasing, ¿verdad? O arrendamiento financiero, el bien no es propiedad de la persona que lo tiene, sino que es propiedad de la empresa. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde entra en juego lo que mencionaba el compañero, que tenemos la particularidad de que en función de lo que yo estoy pagando, estoy recibiendo un ingreso y al mismo tiempo lo voy depreciando. Mientras que una cuenta por cobrar, yo no deprecio porque no es mío, ¿verdad? Entonces, no sé si se percatan, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Recuerden que la depreciación es un escudo fiscal, ¿verdad? Y la depreciación tiene que ver con el hecho de poder castigar mis ingresos para efectos de tener una base imponible menor. Entonces, como que por ahí, ¿verdad? Iba la cuestión. No sé si se capta lo que he mencionado, damas y caballeros. Sí, de hecho, yo en una asignatura en el pregrado aprendí de que existen empresas de que utilizan esa figura, de hecho, para afectar directamente la parte de la depreciación,
para de esa manera tener un mayor escudo fiscal de cierta manera. No escudo fiscal, sino que el efecto se viera a la hora de calcularlo. Exacto, de hecho, por eso les mencionaba, es decir, que bueno, porque la experiencia que les he compartido, ya alguien tiene una idea de lo que estoy mencionando, porque la verdad les digo, en todas las oportunidades que he tenido de estar en análisis financiero, consultorías, seguimientos, investigaciones, etcétera, es la única empresa que he visto que hace eso, la única, por lo menos a nivel de zona oriental, porque en la situación de los registros contables y todo, me llamó mucho la atención porque era bien alto el valor que se manejaba en depreciaciones, y era por eso, por el arrendamiento financiero. Pero bueno, vean ustedes, formas creativas, entre comillas, ¿verdad? De hacer las cosas en función de tratar de ver de qué manera, pues reducimos, ¿verdad? Ese apartado de costos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que implica cuenta por hora tiene que financiarse. Así de sencillo. Ya sea recurso propio que no dejo, que dejo de destinar para otra cosa, generando costo de oportunidad, o bien requiriendo dinero de terceras personas. En este caso es financiamiento externo. ¿Verdad? Excelente. Ya después entramos al costo que a nosotros como empresa nos genera el hecho de que un cliente no nos pague oportunamente. Ese riesgo el costo, perdón, de morosidad tiene que ver con el riesgo de que un cliente no pague en fecha prevista. Esto afecta a la empresa porque esta tardanza inmoviliza recursos y obstaculiza el proceso normal del negocio, creando costo de oportunidad. Asimismo, hay que efectuar recordatorios a los clientes, los cuales presentan a la empresa gastos en términos de tiempo y esfuerzo. Un ejemplo sencillito. Estamos actualmente a 16 de agosto. Realizamos una venta y resulta de que nosotros esperamos que el 30 de este mes nos venga a pagar ese cliente porque 31 pagamos nómina, ¿verdad? Tenemos que pagar a nuestros empleados. Resulta que en términos puntuales se hace la gestión, hacemos, ¿verdad? El negocio, pero resulta de que el cliente no me paga el 30. Me viene a decir como a las 3 de la tarde, no, mire, no le puedo pagar, tuve un inconveniente. Y usted tiene que pagar nómina al día siguiente. Me explico. ¿Qué tocaría hacer? ¿Alguna opinión? ¿Qué harían ustedes? Hola, hola. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? Hola, hola. ¿Se escucha la pregunta, compañero? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Vale. Planteaba así el escenario sencillo. Hoy 16 de agosto realizamos una venta al crédito. Con la venta al crédito esperamos pagar nuestra nómina, o sea, la planilla de salarios, el 31. Por eso es que la idea es que el cobro de esta venta de este día la hacemos en fecha 30. Resulta que el cliente el 30 a las 3 de la tarde me dice, mire, no le puedo pagar porque tengo un inconveniente. ¿Qué harían ustedes sabiendo que está el compromiso de pagar nómina al día siguiente? ¿Qué harían? Tal vez negociar que se pueda pagar Eh, alguna parte. Vaya, en ese aspecto. en mi caso, Ajá. Sí, sí, escucho.
tomar de las ventas diarias o acumuladas para ese momento lo que está remesado y crear una nueva cuenta por pagar y liquidarla cuando me pague el cliente. Ok, excelente, muy bien. La pregunta es, seamos, como les digo, prospectivos. Pongámonos en los zapatos de nuestros empleados. ¿Estarían conformes en que no les pagara ese día el salario? No, Lick. Jamás, ¿verdad? Exacto, entonces a eso es lo que voy. ¿Qué implica? Señores, resolvamos esto para ayer, porque esta es una crisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que toca? Ir a pedir prestado dinero a alguna institución donde lamentablemente nos van a poner el interés que ellos quieran y las condiciones de pago que ellos quieran. ¿Por qué? Porque se valen de nuestra necesidad. ¿Me explico? Entonces, Pero consulta, sí, ahí, ¿verdad? Igual se retrasarían los salarios porque un otorgamiento de un crédito no se lo van a dar de un día para otro, ¿verdad? exacto. Aunque hay algunos lugares que dan un día para otro, pero ¿a qué costo, verdad? Entonces, pues Sí, está como bien difícil ahí. Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? sí, Y si esta es una empresa que ya está establecida y todo, no sería como presupuestar los gastos del mes y priorizar los salarios de los empleados. excelente. Ahí es donde entra en juego lo que en algún momento ustedes ya tuvieron que haber visto en la gestión financiera de corto plazo, ¿verdad? Donde se establecían los presupuestos de efectivo, ciclos de operación y ciclo de caja. Es decir, el apartado de costos yo lo tengo, sí, por el simple hecho de funcionar, yo tengo que incurrir en costos, pero debo programarme con ellos, ¿verdad? Para que el día de mañana yo no tenga una emergencia de este tipo, porque definitivamente es como que alguien vaya a querer derribar una pared con las manos, es decir, es prácticamente imposible resolverlo, me explico. Por eso lo mejor es ser previsor y como a ustedes se les ha formado, ¿verdad? Entiendo yo que si el programa de materias no es diferente al que yo recuerdo, se les ha formado a ustedes tanto en gestión de corto y largo plazo, ¿verdad? Entonces, el apartado de corto plazo entra en juego aquí para la cuestión operativa, ¿verdad? Entonces, ese apartado del costo de morosidad es algo que debe ser previsto en los presupuestos de efectivo. Y por eso hacía la pregunta y excelente. Como usted bien menciona, eso debe estar presupuestado y siempre hay que dar prioridad a aquellos aspectos estratégicos de funcionamiento, entre ellos salarios, ¿verdad? Recordemos que hay elementos reputacionales que están en juego, aspectos legales que pueden surgir por ahí, ¿verdad? De alguna demanda, algo por el estilo, cuestiones de seguridad social en cuanto a las prestaciones, etcétera. O sea, hay una serie de consecuencias muy severas en caso de que no se cumpla lo que se está requiriendo. Perfecto, excelente. Gracias por los aportes. Y el último, dentro de esta categoría, es el costo de incumplimiento. Y es el que surge cuando el cliente definitivamente no paga. En este caso, además de haber absorbido todos los demás costos, ¿verdad? También se pierde el valor otorgado con la subsecuente creación de reservas de saneamiento en el caso de cooperativas, bancos cooperativos, instituciones de ahorro y crédito. Pero si fuera una empresa comercial, por ejemplo, ¿qué perdemos ahí? Pregunto. Por ejemplo, Sandrita, ayúdenos por favor ahí. Si fuéramos una empresa comercial, además de todos los costos que hemos hablado anteriormente, ¿qué costo también se nos suma? Si fuéramos una empresa comercial y no nos pagaran el producto, Exactamente. pues no Para recuerdo. ponerle en perspectiva y ayudarle con la pregunta, Ajá. ya sabemos que tenemos costos por tener una unidad que se dedica a cobrar. Ajá. Ya sabemos que incurrimos en costos porque requerimos financiamiento de algún tipo. Uh-huh. Y ya también tuvimos en algunas oportunidades con ese cliente en particular costos de morosidad porque pagaba a tiempo. Okay. Pero ahora ya nos dimos cuenta que no pagó, ¿verdad? Uh-huh.
salió huyendo, se murió, a ver, lo que sea, pero ya no pagamos. Entonces, aparte de todos los costos que teníamos antes, ¿qué otro costo asumimos? Bueno, si se le hace un proceso judicial, se sumaría ese costo también. Exactamente, exactamente. ¿Qué más? El valor del bien, la parte que no ha pagado también, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué más? Por lo pronto recuerdo son 2. Ok. Muy bien. Y el otro costo que tiene que ver también, y eso es excelente porque estoy muy complacido con su opinión porque es correctísimo. Primero, el costo de todo el proceso jurídico que podría seguirse, ¿verdad? Imaginemos que fuera un carro, por ejemplo. No vamos a decir que mire que le vaya bien, va, no, tenemos que hacer algo. El valor del bien que estamos tratando de recuperar, ya sea un artículo, ya sea una herramienta, un vehículo, una vivienda, etcétera, todo eso, ¿verdad? Todo ese costo lo asumimos también, pero también estamos asumiendo un costo que es el reputacional. Ejemplo, la primer palabra que se les venga a la mente después de lo que yo voy a decir. Banco Azteca. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Intereses altos. Intereses altos. Ok. Estrategia Aparte de de eso, ¿no cobro, recuerdan cómo era la gestión de cobro que tenía ese banco? estrategia de cobro, Le iban a quitar. Bastante agresiva. Exacto, es decir, lamentablemente, bueno, ahora pues Abank, ¿verdad? Es lo que está ahora, porque después de la Azteca, Abank compró todas las operaciones de ese banco, pero lamentablemente el Banco Azteca pasó a la historia de nuestro país como uno de los bancos con las estrategias más agresivas de cobro que hasta el punto de la ilegalidad tenían que llegar. Entonces, díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio quisiera hacer negocio con una empresa con esa reputación? Creo que muy poca gente, ¿verdad? Entonces, aparte de todos los costos que hemos mencionado, también tenemos el deterioro de la imagen de la empresa, ¿ya? Lo que según la NBP 447 que les he mencionado, que es el marco que utiliza la Superintendencia del Sistema Financiero, se conoce como riesgo reputacional, ¿ya? Que tiene que ver con la imagen corporativa del negocio. Nombre, que esas personas son yuca para cobrar. Nombre, te van a sacar las cosas de la casa, que no es que me explico. Entonces, ese tipo de cuestión es un costo que asumimos también, porque eso se riega, pues, ¿verdad? Esa opinión se generaliza y pues lamentablemente la manifiesta una persona que está afectada, dolida, molesta. Entonces no va a hablar en bien, pues, ¿verdad? De la empresa en cuestión. Así que ese es el apartado que no se toma mucho en cuenta, porque la clave es que usted va a recuperar, claro, tiene que hacerlo. Pero ¿cuál es la clave? ¿A qué costo? Ese es el punto. Entonces, ¿queda claro el apartado de los costos, compañeros? Sí, Va, excelente, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos también ahora, ya pasando de la esfera de los costos a la dimensión de los riesgos. Como les mencionaba, para ponerles un pequeño contexto, esto que vamos a ver comprende algunos elementos de riesgo tomados tanto de la NPV 4-47 como de otros aspectos que son manejados en riesgo a nivel financiero como tal, ¿verdad? Desde la perspectiva académica metodológica, no tanto a nivel de ente supervisor. En este aspecto, el riesgo de crédito es la probabilidad de que al momento del vencimiento una entidad no haga frente en parte o su totalidad a la obligación de devolver una deuda o rendimiento acordado sobre instrumento financiero debido a quiebra y liquidez o alguna otra razón. Lamentablemente, en nuestro país, uno de los elementos que está tan presente, ¿verdad? En cualquier ámbito de negocio es la incertidumbre. Y sobre esa base, pues hay aspectos que tienen incidencia directa o indirecta en el desempeño financiero del negocio. La definición como tal, hablamos de aspectos de quiebra y liquidez, etcétera, porque son elementos justificados, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico. Pero hay otros en los que, pues, nos hemos topado con realidades bien duras, ¿verdad? Donde la persona teniendo el dinero no lo hace, no efectúa pagos. La persona de repente tiene una situación en la que se le genera una dificultad, tiene una emergencia, etcétera, pues obviamente él prioriza, ¿no? ¿Verdad? Según la escala de necesidades de Maslow, el tipo pues tiene sus prioridades, ¿no? Entonces, sobre esa base, pues pueden originarse algunas condiciones que nos impidan, ¿verdad? Que se logre ese cumplimiento, pero lo abordaremos en su momento. La definición de riesgo de crédito como tal, la que tienen ustedes ahí, para que puedan tomarla, socializarla, ¿verdad? Y aprehenderla, ¿verdad? Tomar los elementos
más significativo. Como les digo, no soy de la idea de memorizar con puntos y comas, pero que sí que se entienda, pues, ¿verdad? Que el concepto lo podamos apropiar. Entonces, desde la perspectiva de riesgo de crédito, ya sea que nosotros otorguemos o que nosotros pidamos un crédito, tiene que ver con el impago, migración, exposición y el colateral. Esto sí tiene que ver con lo que dice la NPB 4-47. Primer caso, riesgo de impago. Es el riesgo fallido o de default. Posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente obligaciones financieras acordadas o por contrato. ¿Ya? Hay muchos elementos que se toman en cuenta y desde la perspectiva de la normativa se define que el impago es de que hay algo que está generando dificultades. Si se percatan, es un abanico tan amplio que la definición no se desgasta en tratar de ubicar las causas, sino que dice posibilidad de incurrir en una pérdida si no se cumple, ¿verdad? Con las obligaciones financieras. Ese es el primer riesgo desde la perspectiva de crédito, el de impago. Tenemos otro, y este riesgo es importante que lo podamos comprender. Es el riesgo de migración. Cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia. Pregunto, ¿cuáles son los buros de crédito que se consultan al momento de que alguien quiere solicitar un crédito, una compra en lugares como Omnisport, Salgado, La Curazao? O pues no se diga cuando está queriendo generar trámite de crédito. ¿Cuáles son los buros? Inforred. Ok. Está otro que se llama, ¿cómo se llama el otro? No me recuerdo cómo. Equifax. Equifax, correcto. ¿Y el último? No, solo esos dos conozco yo. Ok, muy bien, perfecto. Excelente. Cuando se hacen ese tipo de validaciones, damas y caballeros, yo sé que ustedes ya lo tienen bien presente, pero desde el momento que usted si quiere desde el momento que usted quiere ir a comprar algo a una empresa comercial, se me ocurre un televisor LCD, una laptop, etcétera, y el pago lo va a hacer al crédito. Desde ese momento empiezan a auscultarle toda la información que está disponible de usted como solicitante de crédito. Y en los buros lo que hacen es que le asignan categorías. Por ejemplo, en Inforred a usted le asignan la categoría de A, B, C, D, etcétera, ¿verdad? Y en Equifax le dan un puntaje que va desde 0 hasta 99. Mientras más alto el puntaje, mejor pagador es usted. Y si estamos manejando el detalle de las categorías, la mejor categoría de pago en el otro buró es la categoría A. Es decir, que hay una forma en la que se mide y se establece una categoría bajo la cual usted es conocido. ¿verdad? Recuerde que usted desde la perspectiva personal, desde la perspectiva ser humano, pues usted es una persona con sentimientos, emociones, etc. Pero a nivel de lo que es gestiones de negocios, usted es un número, usted es un código, ¿verdad? Que en función de ese valor o lo que representa ese valor, es que usted lo van a tratar. Por ejemplo, todas las categorías de clientes en Inforred que van desde los 70 hasta los 99 puntos de calificación son considerados clientes de alto valor, es decir, son apetecidos por todas las empresas que se dedican a otorgar crédito o querer hacer negocios con ellos. Los que están entre 70 y 50, valoremos, ¿verdad? Valoremos, pero podemos hablar. Pero es raro que una empresa, indistintamente el giro, de 50 para abajo, lo tome como sujeto de crédito a usted. Independientemente su necesidad, independientemente su fuente de ingreso, su valor como ser humano, qué tan conocido sea usted en la zona donde radica, en la persona, desde la perspectiva de la imagen que tenga, etcétera, da igual. ¿Por qué? Porque lo que vale es ese puntaje. ¿Me explico? Entonces, en Equifax estamos hablando de la cuestión referida a las categorías. Y precisamente, cuando hablamos del riesgo de migración, estamos hablando del hecho de que hay situaciones que han generado que las categorías de las personas que solicitan hacer negocios con empresas, ya sea por crédito o por adquisición de algún bien, se vean afectadas. Por ejemplo, no es raro que cuando se hace un análisis de crédito de una persona, se verifique su estatus o condición y obviamente se le evalúa a nivel de lo que son las denominadas listas restrictivas, ¿verdad? Que son las otras que se hacen ya a nivel de lo que es
la Unidad de Investigación Financiera o UIF, que son las que tienen que ver con lo que operan las oficialías de cumplimiento. ¿La clave cuál es? Cuando a usted se le hace un estudio, verifican el nivel de coincidencia de su nombre con el de personas que son reportadas como delincuentes, terroristas, etcétera, según las categorías que están ahí. El punto es que como también le piden información de su grupo familiar, le piden nombre de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres, etcétera. Entonces hacen una revisión holística, o sea, usted es el centro, pero alrededor de usted hay otras personas. Y cuando hacen ese tipo de evaluación, usted probablemente puede estar categoría B, se me ocurre, categoría B como crédito, pero resultan de que usted, por ejemplo, está sirviendo como fiador a un crédito de su cónyuge, su esposo o su esposa, y ese crédito está en categoría E. Lo que quiere decir que si la categoría E de ese crédito está vinculada a usted como fiador, usted automáticamente tiene la misma categoría. Es la famosa migración o contagio que hay cuando estamos hablando de verificar las calificaciones crediticias. Como les digo, eso opera más que todo en las categorías de Equifax, porque ahí la categoría va en función de una letra, ¿verdad? A1, B, B1, etcétera. Y de hecho, pues los que trabajan en la banca no me dejan mentir, conforme a esas categorías que van estableciendo en la reserva de saneamiento, ¿verdad? Tanto por ciento para tal categoría, tanto por otra, etcétera, hasta llegar a la categoría E, donde la institución supervisora y el ente regulador, que es el BCR, obligan a que sea un 100% de reservas de saneamiento de ese préstamo que se otorgó y que cayó en bueno. Entonces, en ese aspecto, es importante tener en cuenta algunos elementos respecto a cómo esa categoría puede ser migrada o puede ser contagiada para otros. Vamos a ver, Ulises levantó la mano. Sí, me escuchan. Diga. Vaya, bajo ese supuesto, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad? Que alguien es una categoría, no sé, realmente no sé cómo funcionan las categorías y cuáles son exactamente, pero hablaré de un supuesto. Imagine que yo tengo una categoría, pero usted está, digamos, 3, 4 categorías arriba, es decir, es mejor que yo, y Ok. usted me sirve de fiador, aún así usted tendría la categoría que yo tengo. Excelente pregunta. Cuando se hacen las clasificaciones y en el caso del titular es usted, suponiendo que usted tuviera una categoría que pase de categoría C, por ejemplo, porque las categorías son A, B, C, D y E, solo son 5. Y tienen ciertos grados de magnitud, A1, A2, y caen a B, B1, B2, C, y así va. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, una categoría que fuera 3, 4, más baja que la que yo pueda tener siendo fiador, automáticamente usted no es sujeto de crédito. Es decir, sería prácticamente imposible de que alguien con un nivel de default de esa categoría pueda ser sujeto de crédito aunque lleve excelentes fiadores. ¿Ya? Pongo otro caso también, porque me retomo la pregunta que hace Ulises. Hay personas que han hecho créditos como personas, ¿verdad? Como fulano de tal, como tal, pero resulta que ellos son accionistas o miembros de empresas y forman parte de los cuerpos directivos de esas empresas. Entonces, el riesgo de migración, ¿cómo opera? Cuando se hace un crédito a nivel empresarial y se empieza a revisar toda la plana de junta directiva y salta una alerta porque uno de los miembros es categoría D, E, etcétera, automáticamente la empresa no es sujeta de crédito. ¿Me explico? Así opera el apartado de la migración de las categorías en cuanto a riesgo de contagio. No sé si queda clara la inquietud, Ulises. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. ¿De Exacto, quién sirve a veces uno de fiador? Ajá. exacto, por eso es que se recomienda que no se suele servir de fiador. Claro, o sea, cada quien está en su realidad, cada quien conoce su necesidad, a quién se le está pidiendo el apoyo, etcétera. Claro, ahí cada quien. Pero el sano consejo que se puede dar es que en la medida de lo posible no sirva usted de fiador, porque el fiador, ¿qué es? Es el primer pagador cuando el titular no cumple. ¿Ya? Entonces cualquiera puede decir, no, pero es que mire, yo aquí figuré, claro, señor, usted aquí firmó. Y desde ese momento usted es parte de este compromiso ante una institución. ¿Qué es lo que decían algunos fiadores cuando yo estaba como analista en Procredit? No, mire, pero es que la deuda es de él, claro, pues usted firmó. No, que le tiene que pagar él, no tiene cómo. ¿Y por qué me vienen a molestar a mí? Porque usted es fiador.
Me explico, o sea, es duro, pero así es, pues. Entonces, hay personas que por quedar en esas categorías contagian a otras personas de un gran corazón, de una noble forma de proceder, pero ¿qué les digo? Les matan la posibilidad de poder ser sujetos de crédito en cualquier entidad por la forma en la que se desempeñó la persona titular. Entonces, retomando lo que decía Ulises, sano consejo, tenga cuidado, ¿va? Tenga cuidado. Ok, muy bien. De ahí tenemos el riesgo de exposición. Este se entiende como la incertidumbre sobre futuros pagos que se deben. Este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de variables de mercado. El ejemplo que puedo mencionar en este momento es lo que está pasando con COSAVI. El riesgo de exposición ahorita es que todos aquellos asociados que tenían más de 25, 30, 50, 100 mil dólares en esa empresa, tienen la incertidumbre si se les va a pagar algún día. ¿Por qué? Porque por la noción que se manejó de que la superintendencia intervino, ¿verdad? Esa entidad, ¿qué es lo primero que pasó? Desvincularon a toda la planilla de directivos, todos ya andaban huyendo, por cierto, al gerente general, todo staff gerencial fue desvinculado y son delegados de la superintendencia los que están dirigiendo esa empresa. Entonces, lo que están haciendo es algo que genera incertidumbre y, por ejemplo, yo les comparto una experiencia. Una persona se me acercó en una oportunidad, obviamente por razones de ética y secreto profesional no puedo dar ni nombres ni detalles, pero les menciono esto. Me dice, mírame, yo cometí un error. ¿Qué pasó? Yo tenía mis ahorros en X entidad, una entidad aquí en San Miguel. Ajá, le digo. Y me llegaron con el chambre de que la empresa estaba mal, que estaba presentando problemas y todo. Ah, ok. Y yo tenía años de trabajar con ellos. Muy bien. ¿Y qué pasó? Pues fíjate de que a finales del año pasado me visitó un ejecutivo de esa empresa, de COSAVI, y me ofrecieron tanto por ciento por mis ahorros. El tipo tenía alrededor de 250 mil dólares en DPF, en la entidad que les menciono. Y pues me ofrecieron casi 3 puntos porcentuales por arriba. A de veras. ¿Y qué hiciste? Pues fíjate que lo saqué. Mira, y en la entidad donde tenía la plata no hicieron la vuelta de retención. Mira, me dijo. Me salieron con 1.001 cuestiones, no querían, no, en español no me querían dar el dinero. Y me dijeron, mire, tenga cuidado, mire, no se deje llevar por el ruido de las piedras en el río, ¿verdad? O sea, mire, valore ¿cómo le dijo ella? Valore nuestro prestigio, valore el tiempo que tiene esta institución de funcionar, etcétera, etcétera. O sea, le plantearon un montón de cuestiones y él, bien honesto, me dijo, yo tardé 3 días en sacar ese dinero, después de que me venció un DPF. Y me lo llevé todo, Ay, ¿qué pasó? Pues fíjate que lo fui a meter a COSAVI. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues estoy a la espera porque no se supone que haya claridad cuando me lo van a dar o no. Y ahora qué pensás, que tenían toda la razón en lo que me dijeron, pero ¿por qué lo están valorando hasta ahorita? ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo real de una persona de carne y hueso que yo tuve frente a mí, ¿verdad? Que se los comparto para que vean ustedes. En términos de finanzas, damas y caballeros, cuando algo se vea demasiado bueno para que sea verdad, es porque no es verdad. El mercado está claro, el mercado está definido, cómo opera en cuanto a rendimientos. Entonces, cuando de repente hay rendimientos saltados, elevados, que se disparan de la media, ¿verdad? Y por eso hago el énfasis en el término, la media, que es lo último que hemos visto en términos de la información de la materia, ¿verdad? La aplicación estadística. Eso les debe dar a ustedes una alerta, un detalle. No, miren, ¿qué pasó? Va? ¿Cómo es posible que esta empresa pueda estar dando este tipo de rendimiento? Hay que valorarlo. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes dieron cuenta de lo que pasó con Bernard Madoff en Estados Unidos. ¿Les suena ese nombre? ¿Hola? No, a mí no, Lee. Ok. Entonces, solo para ponerlos en contexto y después les voy a compartir una información de él que está bastante puntual en la red. Bernard Madoff era considerado el Midas de los inversionistas. Es decir, todo lo que él tocaba se hacía dinero. ¿Pero por qué? Porque el tipo manejaba un esquema de financiamiento basado en una estafa, que es la estafa basada en el esquema Ponzi, ¿ya? Para que se hagan una idea rapidito. Vamos, según estoy viendo aquí está Ulises, Melvin, Sandrita
Son los que veo aquí en el detalle. Está Karen y Liana, va. Vamos, operamos así. ¿Cómo opera el esquema Ponzi? Rapidito. Yo soy inversionista, yo soy el estafador y llego donde Carlos. Y le digo, Carlos, dame $100 y yo te ofrezco retribuirte $100 y 50 más. ¿Cuánto es eso de rendimiento? 50%. Exactamente, 50%. Un rendimiento soñado para cualquier inversión, ¿verdad? Pero resulta que como lo que yo hago es manejar una estafa, ¿qué es lo que hago? Después de que yo recibo el dinero de Carlos, me voy donde Zully y donde Karen y les pido lo mismo. Me dan 100 cada una y de los 200 que me dan yo regreso 100 para Carlos y los 50 de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo debo hacer lo mismo con 4 personas para obtener cómo pagarle a Karen y a Zully. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? En ese sentido, opera el hecho de que yo no doy rendimientos reales, sino que lo que hago es que utilizo dinero de otros para pagar esos rendimientos. ¿Eso qué genera? Que la gente se enamore de la inversión porque ellos desconocen de dónde sale el dinero y después ellos en vez de darme $100 me dan 1000. ¿Ya? Si logro hacer lo mismo, en vez de 1000 me dan 10,000. O sea, eh, eh, genero esa expectativa en el inversionista y por eso ellos después dan enormes sumas de dinero que tengo que ver yo después como estafador de dónde saco el dinero para poderlo sacar. Entonces, el esquema tiene su pérdida automáticamente por matemática, es decir, está condenado desde que nace, porque llega un momento, ya le doy la palabra ahí, Sandrita, llega un momento en el que es imposible encontrar tanta gente como para sacarles el dinero y poder financiar a los otros que están debajo. Entonces, así opera un esquema de estafa sobre la base de una estafa tipo Ponzi, que es la que hizo Bernard Madoff, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un tipo de riesgo, ¿verdad? Que está generado a una empresa que a todas luces era lo ultra plus, ¿verdad? La gente peleaba, la gente le rogaba a él por recibirle dinero y él se daba el lujo de decir que sí, a quien sí y a quien no. De hecho, hay una película muy buena, voy a buscarles el enlace para compartirse lo que se llama El Mago de las Mentiras. Y esa es una forma en la que se retrata la vida de Bernard Madoff. Se la voy a compartir. Vamos a ver, Sandrita levantó la mano, dígame. Eso le quería decir sobre la película, pero ya usted ya lo dijo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y también quería comentar algo también relacionado ¿Sí? con lo de Cosabi. También hay ¿Sí? otra empresa que se llama Comatic, de aquí de Usulután, pero creo que se expandió hasta San Miguel, que Ok. ellos hacían, pagaban los depósitos a plazo, los intereses los pagaban por anticipado. Y Ok. también pasó lo mismo que Cosabi, ¿verdad? Correcto. Esto fue Solo que sí, antes. excelente, gracias. Ah, Gracias por el aporte. Solo que si me permite comentarle, hasta donde sé, lo que cuenta, lo que tiene ahora Comatic es intervención de la superintendencia, pero no han desvinculado plan de directivos todavía, hasta donde sé. Hay delegados, hay presencia de delegados, pero no han intervenido como tal la cooperativa. Porque recuerdo que estuve involucrada en unas cuestiones de unos pagos de intereses de DPF de fondos de alcaldías. No sé si estaré equivocado. pero me está hablando de Cosabi o de Acomatic. No, de Acomatic, lo del año pasado. Fíjate que la de Acomatic, por lo menos las de aquí de Usulután ya están cerradas, ya las cerraron por completo y muchas personas que tenían los depósitos a plazo con nosotros y en ese tiempo cuando ellos estaban ofreciendo los intereses por adelantado con una tasa de interés más alto y les perdonaban la retención de Ok. 30 arriba de 25, ¿verdad? Entonces Ujú. todas esas personas se fueron para allá y personas que tenían, como usted dice, como el caso que usted dijo, ¿verdad? De 250,000 para arriba, pero eran personas como jornaleros que tenían Ok. sus ingresos provenientes del campo. Y esas Sí. personas las cuentas están congeladas. Ok. Ujú. Excelente. Gracias por el dato. Yo no tenía claridad respecto a la participación de la Super con Acomatic, pero entonces sí están intervenidos, lo mismo que pasó con Cosabi. Pues realmente no les sabría decir si están intervenidas Por la por Super. intendencia, pero el caso Ujú. sí está así, porque unos familiares de ahí, como que Usulután todo es cerca, ¿verdad? Todo. Sí, correcto. Entonces, el caso que le estoy diciendo es real. Ok. Excelente. Gracias, gracias, de verdad. Voy a darle un poquito más de búsqueda
a la información porque pues son elementos que me gusta mantener así muy presentes, porque de hecho debo tener bastante claridad al respecto. Número uno, para este tipo de encuentros, ¿verdad? Y compartirles a ustedes información verídica. Y segundo, pues evidentemente para aquella realidad en la que me desempeño, por bendición de Dios, de estar en consultorías y capacitaciones. Excelente. Gracias por el aporte ahí, Sandrita. Muchas gracias. Entonces, creo que queda claro, ¿verdad? Cómo tenemos manejado el detalle de lo que es la exposición sobre la base de esas realidades que estamos compartiendo en este momento, ¿verdad? La clave, ¿cuál es? De que existe situación referida a que no se sepa cómo se van a hacer esos pagos. Precisamente lo que usted mencionaba, cuentas congeladas. ¿Cuánto se van a poder utilizar? A saber. ¿Tenemos alguna noción al respecto? No. Y la gente pues con necesidad de dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese es el problema, la realidad con la que nos encontramos. Excelente. Y tenemos el riesgo colateral, conocido como el riesgo de tasa de recuperación, que varía según haya o no garantías o colateral de la operación. Esto tiene mucho que ver con una de las 5 C del crédito. No sé si ustedes han escuchado ese esquema de análisis financiero, pero lo vamos a ver la otra semana. Una de las C, ¿verdad? La letra C como tal, que tiene que ser verificada para evaluar las dimensiones de un crédito, tiene que ver con el colateral. ¿Qué es el colateral? La garantía, ¿verdad? En la mayoría de créditos de consumo, indistintamente la entidad o empresa, casi siempre la garantía que ponen, además de la OID, es un fiador, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la principal garantía es otra persona, es otro empleado. Ya cuando hablamos de créditos prendarios, ya estamos hablando de aquel tipo de préstamo que es respaldado en algo material, ¿verdad? Un vehículo, una vivienda, un terreno, propiedad, etcétera. Entonces, la garantía, si bien es cierto, me genera algún respaldo, pero genera desgaste, ¿verdad? Para hacerla efectiva, por todo el trámite que conlleva, el apartado de la cuestión legal, volverla un activo extraordinario, registrarlo como tal y después ponerla en subasta. Bueno, es todo un proceso ahí bastante particular, que lo veremos en su momento, cuando estemos hablando de las 5C del crédito en la otra jornada. Pero el riesgo de colateral, en esencia, damas y caballeros, tiene que ver con si hay o no garantías, ¿verdad? Algún respaldo respecto a eso. Últimamente lo que se ha manejado bastante, y de hecho tiene que ver con las realidades que estábamos platicando hace un momento, es que mucha gente lo que está manejando es de que tiene su dinero a plazo y por alguna razón, no necesariamente por necesidad, y lo debo aclarar, pero por alguna razón, lo que le gusta es sacar préstamos sobre ese dinero. ¿Y cuál es la garantía? El DPF. ¿Es seguro? Claro que sí, segurísimo. El dinero usted ya lo tiene, ya es suyo, pues, ¿me entiende? Pero eso no deja de generar afectaciones en cuanto a la liquidez en las empresas que hacen ese tipo de préstamos, ¿ya? Porque hay casos, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en una ocasión, en una entidad financiera destacada en San Vicente, tuve la oportunidad de revisar un caso, porque estaba apoyando al oficial de cumplimiento en un seguimiento. Y me dije, mira, tenemos un problema. ¿Cuál? Tenemos un cliente, no es categoría A, es categoría soñada, o sea, el tipo es replatino. Ajá, ¿y cuál es el problema? Tiene casi $1 millón con nosotros. Ajá, ¿y eso es malo? No, ¿cuál es el problema? De que esta persona dijo un día de repente, señores, voy a sacar todo el dinero. Obviamente, en empresas pequeñas que utilizan valores de DPFs altos para financiarse, eso es un impacto terrible, o sea, es una cuestión de riesgo impresionante. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? No, mire, se lo vamos a prestar. Y lograron convencerlo, ¿va? Ok, perfecto. Vino él y sacó $900,000. Dejó 100 como parte de la política de que no prestaban el 100 y todo lo demás. Perfecto. Bueno, no, les miento, dato correcto, sacó 800,000 y dejó 100,000 como parte de los intereses que iba a pagar y los 100 que tiene que ver con la política que no se puede sacar el 100%. Eso lo sacó un martes. El jueves llegan los 4 hijos de ese señor a aperturar 4 DPF, manejando $200,000 cada uno. Es decir, el mismo dinero del señor salió en forma de préstamo, fue entregado a los hijos y los hijos fueron a aperturar DPFs. ¿Qué opinión les merece eso, compañero? Pero eso no sería positivo para la empresa porque le está retornando el dinero. Excelente pregunta. Veámoslo así. Partamos de la premisa. Yo soy entidad y usted es el ahorrante. Usted me da a mí dinero.
Yo a usted le tengo que pagar un interés por todo ese dinero, ¿verdad? Pero resulta que me lo pide prestado, ¿sí? Entonces yo le regreso, no en teoría su dinero, sino el mío como institución. Yo le voy a cobrar, perfecto. Pero resulta de que usted ese dinero lo vuelve a meter en mi empresa como otro DPF. ¿Cuánto interés voy a pagar? ¿Solo el del primer DPF o del otro que usted me está poniendo también? De los dos. Exacto. Entonces, ese tipo de maniobra generó una alerta porque inmediatamente, pues, Oficialía de Cumplimiento lo mencionó, de que eso está generándose como un esquema de fraude, porque están manejando que del mismo dinero de la persona se están pagando diversos tipos de intereses. Porque qué casualidad que el señor dijo de repente un día, no voy a querer sacar mi dinero. Lo convencieron de que no, basta, bueno, pero sacó una parte como préstamo. Y 2 días después los 4 hijos llegan a depositarlo como DPF. Quiere decir que la institución va a pagar intereses por el $1.000.000 que este señor tiene y por los $800,000 que los hijos fueron a depositar. Y si los hijos hacen la maniobra y hacen que los hijos de ellos hagan lo mismo, ¿se entiende lo que digo? Sí, pero los intereses sobre el préstamo. Ah, excelente punto. Los intereses sobre el préstamo, parece que es como que es norma, por lo menos por las entidades con las que he podido trabajar. Manejan un mínimo del 5%, ¿verdad? 5%, arriba de la tasa pasiva. Perfecto. Pero resulta que cuando se hace el análisis de las tasas de corte, ¿verdad? Donde se verifica, además del costo de ese dinero, todo lo que implica la parte administrativa, toda la gestión y todo lo demás, ese diferencial se reduce al 1 o 2%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto está ganando realmente la empresa en términos reales por ese dinero? Centavos, ¿ya? Entonces, les digo, bien interesante, porque son cosas que hasta que uno está en el campo, pues se da cuenta, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, no, pero es que mire, es que la institución va a recibir 5 puntos porcentuales por arriba. Sí, pero eso es según política. Haga el análisis financiero conforme a tasa de corte. Le garantizo que ese 5% se le drena. Entonces, de hecho, qué bueno que tocamos este punto porque es un tip para que aquellos que trabajan en el campo de las finanzas tomen esa precaución respecto al detalle de cuánto es el diferencial que se cobra en relación de una tasa pasiva a una activa. ¿Queda clara la idea? Sí, Excelente, muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos que también tomamos en cuenta para las mediciones de riesgo, porque, como les mencionaba, según la norma, tenemos que manejar mediciones de riesgo a nivel individual y a nivel de cartera, ¿verdad? Individual aplica para el cliente asociado, eh, inversionista, etcétera. Y cartera, todo mi conjunto de créditos otorgados en base a una categoría. Entonces, hay que tomar en cuenta en la parte individual probabilidad de incumplimiento, qué tanto recupero de ese crédito y si existe el riesgo de migración. ¿Ya? El riesgo de migración es bien particular, ya lo voy a mencionar. En el caso del riesgo de cartera, lo que tenemos que verificar siempre es incumplimiento y calidad crediticia correlacionada. Es decir, cuando se establecen las reservas de saneamiento, yo hago la categoría, hago la reserva en función de la categoría. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una categoría clase E, donde hay 5 créditos de $1,000, debo establecer reserva por los 5,000, ¿va? Pero ¿qué sucede, perdón, si resulta que de un día para otro me llega a categoría E un crédito de $1,000,000? Ya no son 5,000 los que debo establecer de reserva, debo establecer $1,005,000, porque el monto, la magnitud del crédito que cayó me obliga a establecerlo. Entonces, ese es el apartado de la correlación de las carteras crediticias, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque por eso es que hay créditos que se les da seguimiento desde que se otorgan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Procredit, todo lo que era microcrédito, perfecto. Usted lo otorgaba, a la semana miraba al cliente, platicaba con él, le compraba una bolsita con agua, perfecto. Allá 2, 3 días antes se acercaba, 2, 3 días antes del pago, obviamente. Se acercaba y le decía, mire cómo está, cómo va el negocio. Mire, recuerde, en 3 días tiene que pagar, ¿sí? Para que va, ya sabe, todo. Y pues, gracias a Dios, en alguna medida uno establecía, ¿verdad? Esa empatía, ¿verdad? Ese rapport con el asociado. Pero teníamos el caso, por ejemplo, del ejecutivo PYME. Nosotros como microcréditos, por ejemplo, cuando yo empecé, la categoría de microcréditos, el monto máximo eran 1,000 y tenía que otorgar mínimo 15 operaciones o 15 créditos en el mes. Pongamos un buen mes, $15,000 de crédito.
Perfecto. Y había que rastrear a los clientes y todo para que no cayeran en mora. Pero resulta que el PYME otorgaba 1 o 2 en el mes. Y cada préstamo era de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de dólares. Entonces, no es lo mismo que empiece a escalar categoría de riesgo por deterioro en la cartera, 15 creditillos de 1,000 pesos, que 2 créditos que sumen 3 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado con el apartado de los riesgos de cartera, ¿verdad? Para que no se deteriore tanto y drene la liquidez de la institución sobre la base de establecer reservas de saneamiento. Entonces, ya una vez puesto todo ese contexto, hola. No, que disculpe, solo le quería aportar de que sí, yo tuve la oportunidad también y la gerencia de negocios estaba bien cercana a ese tipo de estrategia, tanto así que hasta las comisiones a veces se amarraban según cómo usted cuidaba su cartera. Entonces, para algunos era bien triste de que a veces el otorgamiento iba súper bien, pero le caía algo en mora y le botaba a veces todo el trabajo que usted hacía. Entonces, hay empresas de que ahorran esa gestión de cobro teniendo al ejecutivo que lo coloca como dándole seguimiento a la vida del crédito. Solamente eso. Exacto, y de hecho, qué bueno que lo menciones, Francisco, porque la experiencia que yo viví durante los 2 años que estuve en Banco Procredit fue esa. Había un área de mora, ¿va? Evidentemente, recuperación y todo, pero eso era para aquellos casos que ya escalaban a la esfera jurídica. Es decir, desde la perspectiva de su estructura, ese banco como tal no tenía área de cobros. Los cobradores eran los ejecutivos, los analistas de crédito. Entonces, en ese sentido, como usted muy bien lo dice, la comisión de los ejecutivos partía de la premisa de colocación, captación y recuperación. Es decir, colocaban créditos, debían recibir dinero en concepto de DPF, ahorros, etcétera, porque teníamos una meta también. Y por último, era la obligación del ejecutivo recuperar. Habían ejecutivos que habían meses que salían con unas comisiones soñadas, ¿verdad? 3, 4, 5 veces su salario. ¿Por qué? Porque tenía una cartera sanita, man. Pero habían otros, más que todo las carteras migradas, ¿verdad? O sea, un ejecutivo se iba, llegaba un ejecutivo nuevo y se le asignaba, etcétera, cosas así. ¿Qué pasaba? Las comisiones se deterioraban porque, número uno, lo primerito era la mora, ¿ya? Lo primerito. Segundo, tal vez eran ejecutivos que venían de otro enfoque de formación y no le daban prioridad al apartado de la captación, es decir, no promovían cuentas de ahorro, DPF, etcétera, nada. Tenían una excelente cartera, cero mora, pero el hecho de no cumplir la meta respecto a captación le botaba la comisión. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos están amarrados porque obviamente pues la empresa como tal tiene un esquema que debe ser cumplido por parte de los ejecutivos para efectos de poder optar a recibir sus comisiones, que como le menciono eran comisiones pero espectaculares, ¿verdad? En algunos casos. Pero sí, agradezco la participación, Francisco, muchas gracias. Entonces, en este caso, ya cuando entramos a los aspectos de lo que es tecnología crediticia, vamos un poquito de contexto, por si no la conocían, más o menos se las comparto. Como una forma de dinamizar la economía después de la guerra que vivimos en la década de los 80, se firmaron los acuerdos de paz y cuando se hizo, vinieron organismos internacionales a querer apoyar al país como medidas de colaboración y también por petición del gobierno, ¿va? Que en aquel entonces entró. Entonces lo que los organismos internacionales definieron era, bueno, señores, nosotros tenemos la plata. Entonces lo que hay que hacer es establezcan convenios con la banca, ¿verdad? Que en aquel entonces era banca nacional, para que podamos canalizar fondos a las micro y pequeñas empresas. Bah, se establecieron ese tipo de contactos y todo. Se dio después que llegó el señor Cristiani a la presidencia en el 89 y en el camino de ese 89 al 92 que se firmaron los acuerdos de paz, se privatizó la banca, es decir, ya no había ningún banco estatal. Bueno, salvo los dos que tienen capital mixto que hemos hablado. Pero ¿qué sucede? Cuando los organismos cooperantes, mediante el acercamiento del gobierno, plantearon a los bancos cómo trabajar, y por eso pongo aquí el papel de los bancos, lo primero que dieron a ellos es, señores, con esta gente no trabajamos. Con las MIPES no trabajamos. ¿Por qué? Por el riesgo, no son personas sujetas de crédito, hay una alta probabilidad de pérdida, no pueden dar colaterales o garantías, etc. Los bancos no quisieron.
Entonces, en ese sentido, pues se cerró esa puerta. Va. Pero, ¿qué dijo el gobierno? Señores cooperantes, intentemos con otro sector. Y en eso se fueron a las ONG y fundaciones, ¿verdad? Estas aceptaron el reto. Pero el problema que se dio es que como no tenían formación en la banca, en el ámbito de promoción, colocación y recuperación de fondos, cometieron el error de dar créditos mal analizados y todo ese dinero se perdió, ¿verdad? Es decir, los cooperantes dieron la plata, las ONG transfirieron la plata a todos los micro y pequeños empresarios, pero ese dinero nunca se recuperó porque no pagaron. Entonces, quedaron como con ese mal sabor de boca y sobre ese aspecto los organismos cooperantes dijeron, no, señores, vamos a hacer una consultoría, tenemos que conocer bien este sector, hay que mapearlo, ¿verdad? Y en función de eso establecieron una consultoría internacional para definir cómo era que operaba realmente el sector de las MIPES y así poder también calificar a las ONG para ver cuáles eran idóneas para transferir los fondos. Producto de la consultoría, que es un estudio gigantesco, ¿verdad? Hablando como a grandes rasgos, así pincelazos de lo más relevante. Número 1. Las MIPES son financiadas por la familia, remesas, proveedores, asociaciones cooperativas, cajas de crédito, prestamistas, amigos y escasamente los bancos, ¿sí? De hecho, la CONAMIPE ha mencionado en un informe que publicó en el 2017 que últimamente el enfoque de financiamiento de las microempresas ha migrado a este sentido, que el 67% de las microempresas que están operando en el país se financian con fondos propios. Es decir, que son los fondos generados por la misma empresa. Un 11% por la banca privada, ya la banca así formal establecida, un 10% por las familias o remesas, ¿verdad? Que la misma gente ven los emprendimientos y ven como formas de que realmente pueden salir del modelo de subsistencia y ya generar ya modelos empresariales, 10%. Hay un 3% que está financiado por prestamistas, usureros, ¿verdad? Que esos pues son, ustedes saben cómo opera, ¿verdad? La cuestión ahí. Un 3% por cooperativas, asociaciones cooperativas, microfinancieras, y un 5% por bancos y entidades públicas. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que algo que se detectó hace más de 20 años prácticamente se ha venido manteniendo, solo ha cambiado un poco en cuanto a la proporción, pero el esquema de financiamiento se ha mantenido igual. 2, un aspecto que muchas veces no se valora al momento de hacer un levantamiento o medición de negocio, que lo familiar está estrechamente vinculado al negocio. La mayoría de las MIPES son negocios que están formados por varios miembros de una familia, ¿ya? Empieza el padre, la madre, empiezan a involucrar a los hijos. Después, si el hijo se casa, involucran a la esposa del hijo. Si tiene una hija y se casa, involucran al esposo de la hija, etc. Eso tiene algunas consecuencias, algunas implicaciones, que las vamos a ampliar cuando estemos hablando del análisis financiero, ¿verdad? Ya de las 5C de estas microempresas, pero lo dejo claro porque cuando estamos involucrando elementos familiares, de sentimientos, emociones, etcétera, se pierde la objetividad. Entonces, muchas veces hay conflictos en estas empresas derivados de caprichos, enojos, situaciones no satisfechas como la gente quiere, expectativas, etcétera. Entonces, se trasciende de la esfera técnica financiera al elemento emocional y eso genera altos niveles de problemas, ¿ya? Claro, hay empresas que son modelos de éxito y no se va a discutir, ¿verdad? Grupo Campestre, por ejemplo, que fue formado por una familia, Grupo Lorena, ¿verdad? Entonces, distribuidora Paredes Vela o Diparvel, ¿verdad? O sea, estamos hablando de empresas que hoy son súper reconocidas, muy formales, muy fuertes y que tuvieron humildes orígenes como familia, ¿verdad? Pero hay muchas otras que probablemente caen dentro del estándar que maneja la CONAMIPE, que el rango de vida promedio de un emprendimiento es de 1 a 2 años. Es decir, la vida promedio de un emprendimiento es eso. O sea, si logra superar el umbral de los 2 años, ya puede haber alguna esperanza que se vuelva una microempresa, ¿ya? Porque el nivel de mortandad de las empresas, según la CONAMIPE, oscila por ahí, entre el 1 o 2 años en cuanto a los emprendimientos, y eso generalmente sucede entre un 60 a 70% de los emprendimientos. Es decir, que de 10 emprendimientos, 7 no duran más de 2 años, punto. Entonces,
de tomarlo en cuenta, porque pueden haber muy buenas ideas, pero a veces la vinculación familiar con el negocio no deja de generar algún tipo de ruido, ¿verdad? A la hora de hacer las operaciones. Y tres, no cuentan con los requisitos que normalmente exigen los bancos para obtener financiamiento. Por esa razón es que al principio les mencionaba que la banca se negó a trabajar con ellos cuando los cooperantes empezaron a manejar envío de fondos para reactivar el país. Entonces, producto de todas esas situaciones, damas y caballeros, surge la creación de lo que se denomina tecnología crediticia. Y es en esencia, sí, muy puntual, ¿verdad? Técnica que define los elementos para analizar microempresas, su entorno y cómo trabajar con ellos. Para que se hagan una idea ustedes de lo importante que es el sector hoy por hoy, en ese mismo informe que les menciono del 2017 de la CONAMIPE, menciona que el tejido productivo del país lo componen 318,000 microempresas, que emplean a más de 850,000 personas, de las cuales 55% son mujeres y 45% hombres. Si hacemos una relación en cuanto al PBI completo del país, toda la capacidad productiva del país, las microempresas aportan el 31% del empleo a nivel nacional. Es decir, es un sector clave, estratégico, con el que se tiene que trabajar. Pero la concepción debe hacerse sobre la base de cómo hacerlo correctamente. O sea, recordemos que la palabra riesgo, ¿verdad? Está presente en todos lados, pero hay cierto tipo de negocios donde la palabra es mucho más presente, más fuerte que en otros. Y en este caso, la microempresa se lleva las palmas, ¿verdad? En términos de riesgo. De acuerdo a la naturaleza de este tipo de empresas, es necesario considerar que en ocasiones de un seno de un mismo grupo familiar existen varios negocios simultáneamente, ¿verdad? El papá puede ser dueño, por ejemplo, de un taller de estructuras metálicas y la señora, la esposa, puede ser dueña de una tienda. Y las dos cosas funcionan en la misma casa, ¿verdad? Ok. Puede que el señor tenga, por ejemplo, un taller de mecánica y que un hijo se dedique a comprar y vender carros. ¿Me explico? Entonces, hay ciertos elementos que en su oportunidad no fueron considerados y son claves para efectos de poder establecer ya cómo es el ADN de estas empresas, ¿verdad? Para poderlas analizar. En este caso, hay que investigar el origen de cada uno de esos negocios y sus características particulares. Al evaluar cada negocio independiente y consolidar todas las fuentes de ingresos, se disminuye el riesgo, por lo que existe mayor seguridad del pago. ¿Sí? ¿Por qué es necesario hacer esto, damas y caballeros? Porque conforme a la data de la CONAMIPE, existen clasificaciones, ¿verdad? Para categorizar las distintas empresas, básicamente en tres niveles. El nivel microempresa es cuando genera genera hasta 482 salarios mínimos y tiene no más de 10 empleados. Hablando de pequeña empresa, es la que tiene más de 482 salarios mínimos hasta 4,817 y maneja una plana de personal desde 11 hasta 50 personas. Particularmente, también existe la categoría de emprendimiento, eso no existía antes. Es relativamente nueva esa categoría. Y en el apartado del elemento de los emprendimientos, el criterio que ponen es que sea una unidad de negocio que genere ingresos que no pasen de 5,714,18, o lo que teníamos en aquel entonces, 50,000 colones, ¿verdad? Y la característica en cuanto a su personal no da un número, pero sí menciona de que son personas que no son remuneradas, ¿verdad? O sea, no hay una planilla de estas personas. Todas estas tipologías, damas y caballeros, parten de un elemento en común, que su principal desafío es la falta de financiamiento, ¿verdad? Como les mencionaba, el 67% de estas empresas se financian con recursos propios. Entonces, ¿hay un gran mercado ahí? Por supuesto que sí, pero también hay un altísimo riesgo de perder si no se hace un análisis adecuado. ¿Qué aspectos comprenden? O sea, como estamos hablando del elemento que es blando, ¿verdad? El elemento que es percibido, expectativa. ¿Qué aspectos son los que inciden en la contratación cuando una empresa realmente quiere generar una alternativa y poder manejar un financiamiento, una alternativa de esa? Generalmente parten de la premisa de la necesidad de gratificación inmediata. Es decir, que necesitan para ya satisfacer algo que requiera compra de un bien, un servicio, etc.
¿Cómo normalmente suele venderse? ¿Cómo las empresas que se dedican a esto nos venden esa idea? Haz realidad tus sueños ahora. Disfruta hoy de lo que puedes hacer. No esperes más y disfruta, etcétera. O sea, ustedes sabrán más que yo de eso, de cómo las empresas venden, ¿verdad? Esa idea. Entonces, ¿qué elementos se debe considerar? Cuanto más corto es el plazo de un préstamo y cuanto más rápido se conceda, mayor es el tipo de interés aplicado. ¿Ya? Los que trabajan en el ámbito de las finanzas no me dejarán mentir. Créditos independientemente del monto, pero mientras más corto el plazo y más rápido se vaya a conceder, así es el interés que se le va a cargar. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad o disyuntiva en la que se puede encontrar un solicitante de crédito? Y esto lo hacemos, uno, si nosotros lo analizamos, o dos, si nosotros somos sujetos a análisis. Dos alternativas. Uno, tomar un préstamo para el periodo más corto con una cuota que mis capacidades me permitan cubrir, ¿verdad? O tomar el préstamo para el periodo más largo con la cuota más baja posible con la esperanza de, y pongo entre comillas, abonar más al pago pactado cuando se tengan excedentes. Aquellos que han solicitado créditos no me darán mentir. Los ejecutivos son hábiles en ese aspecto. Mire, yo ocupo $3,000 porque quiero mandar a arreglar mi carrito. Mire, pero según el análisis le puedo dar hasta 5. ¿Por qué no lo cambia? No, es que no lo ocupo. No, 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 mire, no se preocupe. Déjelo para el tope del tiempo. La cuota le va a quedar chiquita. Y ahí cuando usted pueda, abone más. Miren, es de cuando usted pueda. En el mundo real, cuesta que suceda. Aquellos que han tenido créditos no me dejarán mentir. Entonces, en ese sentido, es cuando uno, ¿verdad? Desde la perspectiva de su papel, ya sea que esté analizando o sea analizado, tiene que tomar en cuenta ese aspecto. Hay gente que dice, y eso es una medida del nivel de asunción de riesgo, qué tanto apetito de riesgo tenemos. No, mire, yo creo un crédito por 3,000 y lo quiero para un año. Pero mire, la cuota le va a quedar altísima. No importa, la puedo pagar, pero lo quiero ya. Ok, va, de acuerdo, ahí va. Hay otros que no. Mire, le puedo dar los 3,000, pero fíjese que la puedo dejar para tanto tiempo. ¿Y qué beneficios tiene? La cuota le queda más baja, no le afecta su liquidez, etcétera. Pero ¿qué sucede? Indirectamente le está diciendo, mientras más tiempo tenga vigente la deuda, más interés me va a pagar. ¿Ya? Entonces, como les digo, esa es la disyuntiva en la que se encuentra la gente. Y tenemos que ser muy éticos, muy profesionales a la hora de que, uno, seamos los que estemos asesorando, o dos, tener bien presente que podemos encontrarnos con esa realidad. ¿Ya? El cliente suele relacionar el interés del préstamo como un valor absoluto, que relacionarlo como un pagar cargo periódico aplicable a los importes a cancelar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo he podido evidenciar en lugares cuando se van a hacer solicitudes de crédito. Antes de dar la respuesta, pregunto aquí a los oyentes, ya sea que ustedes hayan ido a solicitar créditos o cuando ustedes han visto que se hacen solicitudes de crédito, ¿qué es lo primero que pregunta el cliente? ¿Qué es lo primero que pregunta? Hola, hola. Lick, yo en lo ¿Sí? personal, yo pregunto la tasa y cuánto sería la comisión de desembolso. Ok. Pero partimos de la premisa que tenemos una formación y experiencia técnica que nos da luz para preguntar eso. Pero partamos de que no tenemos esa formación. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que pregunta un cliente? ¿De cuánto me queda la cuota? Exacto. Si se percatan, en ningún momento pregunta condiciones, comisiones, intereses, nada. Lo único que le importa es cuánto es la cuota. Imagínense, un cliente me diga, mire, me va a hacer un crédito y todo, se lo prepara, estructura y todo perfecto. No me pregunta absolutamente nada de lo demás. Y me dice, ¿cuánto es la cuota? Le quedan $100. ¡Ah! Excelente, gracias a Dios. $100. El crédito es para 5 años, pongámosle, y la cuota es de $100. Sí, pero los primeros 2 años de los $100, 95 van a intereses. Y 5 pesos van para el capital. ¿Me doy a entender? Hola, hola. Sí, sí. Excelente. Es decir, cuando estamos manejando eso,
el hecho de que la persona desconozca todas las dimensiones que hay que manejar para el otorgamiento de un crédito, permite que muchas veces en su sencillez sean sorprendidos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, mire, pero yo he pagado tanto tiempo y esa deuda no me baja. Por lo mismo, porque como la cuota es pequeña, la gran cantidad de dinero que se está otorgando en esa cuota va para interés y por el capital cuesta que baje, ¿ya? Claro, hay realidades, ¿verdad? Y la gente se consiente conforme a necesidad de ingresos y todo. Excelente, estamos bien, ahí eso no se discute. Pero financieramente hablando, para la entidad que otorga, muchísimo que mejor, ¿ya? Ahora, está asumiendo un riesgo, recordemos, porque la característica del riesgo tiene que ver con que mientras más largo el plazo, más alta probabilidad de impago. Pero hay una cantidad de intereses significativa que ha sido recibida en concepto de pagos que se han realizado. Creo que Francisco levantaba la mano. Sí, Lick, otro tip que he encontrado ya llegando a los 30 es la parte de los seguros, pero cuando usted paga de manera anticipada un crédito, es decir, para saber cuánto se va a ahorrar pagando anticipadamente un crédito, también tiene que sumar cuánto es lo que va a dejar pagar del seguro. Entonces es algo que igual cuando le dicen la cuota uno no sabe si está pagando seguro o no, y eso disminuye el valor que va al capital del crédito. Entonces uno siente que nunca lo paga, pero cuando uno ya se sienta a desarmar la cuota, uno puede hasta visualizar y ver cuánto se ahorraría si lo paga anticipadamente. Es correcto, excelente. De hecho, ese apartado de los seguros es un elemento que muchas veces la gente ni siquiera sabe que existe, porque no se lo mencionan, pues, me explico. Entonces, claro, hay cliente que es informado, cliente que es muy incisivo, cliente que es muy quisquilloso y pregunta, pues mire, ¿cuánto es la cuota? Tanto, ok, y de eso cuánto va a interés, cuánto capital, cuánto seguro, cuánto esto y cuánto el otro, ¿ya? De hecho, yo he sido testigo de personas que son tan hábiles para negociar que llegan y dicen, va, yo soy fulano de tal. Yo ahora vengo no como fulano de tal, sino como representante legal de X empresa, ¿ya? Y quiero un préstamo por $100,000. Va, ok, perfecto. A nivel de empresa. Cuando ya tiene toda la categoría evaluada, las condiciones y todo, le pagan la información y dice, va, aquí está, firme, permítame. Y empieza a revisar. Y ven que le han cargado una comisión por seguro de deuda, ¿verdad? De un valor significativo en la cuota. Y él pregunta, mire, ¿y este seguro de deuda? Ah, es que mire, esto pasa porque si la persona titular muere, que no, que mire, un momento. En esta deuda, el titular no es una persona, es una empresa, ¿ya? Y yo actúo como representante legal de la empresa. Así que, si yo sacara el crédito a mi nombre, perfecto, no le digo nada. Manejemos el seguro de deuda porque es política de ustedes. Pero para un crédito de empresa, yo no le estoy pagando seguro de deuda. Se lo tuvieron que quitar. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando de clientes que son clientes informados, ¿verdad? O sea, clientes que dominan mucho este ámbito. Porque hagamos cuenta, pues, cuánto dinero significaría eso conforme a la opinión que nos decía Francisco. Muy acertado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, Francisco, ¿quería aportar? Disculpe que lo interrumpa, Lick, pero es que estoy anotando ahorita, pero usted tiene conocimiento si la figura se puede aplicar con el nuevo tipo de sociedad que ha creado el registro. Eso lo estoy investigando porque fíjese que, excelente pregunta, porque quería consultarlo con unos abogados que están bien involucrados en el ámbito mercantil, que han hecho una evaluación de esa normativa, porque yo en lo particular entendía que los cambios iban enfocados en agilizar, entre comillas, el ámbito de negocios y la generación de condiciones para que las empresas pudieran operar, ¿verdad? Pero realmente desde la perspectiva de la protección como tal, desconozco si la normativa viene a obligar a que, aunque sean créditos empresariales, ese tipo de cosas puedan ser procedentes, lo seguro. Pero por lo menos yo les comento este caso de una entidad con la que tuve esa experiencia hace como un poquito más de año y medio, casi 2 años. ¿Ya? Una institución allá en Usulután. Sí, yo fui testigo de esa negociación. Y el tipo con el argumento válido se quitó ese seguro, porque era un crédito empresarial, no era un crédito personal. Gracias, Lick. Ok, perfecto, de acuerdo, muy bien. Entonces, en términos de lo que veníamos discutiendo, se tiende a dar mucha importancia en el corto plazo
a lo que ocurrirá mañana y casi no se valora el efecto que se produce a largo plazo como consecuencia de las decisiones. ¿Ya? En eso nosotros como profesionales de finanzas tenemos que también saber sopesar de que toda decisión que hagamos, que tomemos, tiene consecuencias. Unas mañana, otras dentro de un año, pero consecuencias hay. Entonces tenemos que ser previsores y no caer en el error de que algo por querer manejarlo de manera inmediata, no valoro los efectos que va a tener posterior. Porque probablemente por resolver una cuestión ahora esté creando 3 problemas dentro de un año, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque como les mencionaba, el sentimiento de gratificación es importante, número 1, que nosotros lo tengamos presente, y 2, que lo incluyamos en los análisis que hagamos, ¿verdad? Para efectos de que tengamos esa dimensión considerada. Tiene relación con la importancia que le da la gratificación inmediata respecto a la gratificación a largo plazo. A nivel psicológico se le conoce como percepción miópica, ¿ya? O sea, solo me enfoco en lo de ahorita y no lo del mañana. Eso parte de la siguiente premisa. ¿Alguien ha visto cómo opera las carreras de caballos? ¿Han visto lo que sale en los hipódromos? Hola, hola. Sí, liga, a través de las apuestas. Ajá, es decir, lo que quiero, excelente, lo que quiero es como poner énfasis en cómo preparan a los caballos que son conducidos por los jinetes. ¿Se ha fijado que les ponen algo en la cara? ¿No se han percatado? No, ya ese detalle sí no me puedo fijar. Ok. A los caballos se les pone un antifaz que consiste en una especie como de diadema, ¿verdad? Que va por todo lo que es la frente. Y a los costados tiene como unas especies de cuadros de color negro. Es decir, eso le hace el cerrar la visión al caballo para que nada de lo que está sucediendo a su alrededor lo perturbe. Y lo único que hace es enfocarse hacia el frente. Crea como una especie de visión de túnel, ¿ya? Eso es lo que se le denomina percepción miópica. Es decir, solo me enfoco en lo que estoy viendo y no en lo que está pasando a mi alrededor. Trasladando ese ejemplo a la realidad que estamos viendo, lo hacemos sobre la base de qué puede pasarme mañana, pero no me preocupa lo que pueda pasarme después. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación por la cual hay que tener mucho cuidado. Ejemplos típicos de esa estrategia, lo que está abajo. Llévelo ahora y pague la primera cuota en enero. ¿Ya? Eso opera mucho en las cuestiones de las empresas comerciales y cosas por el estilo. En el caso de los vehículos, llévelo, disfrútelo y pague solo intereses los primeros 6 meses. ¿Ya? No me dejarán mentir que hay empresas como Excel Automotriz, Grupo Q, Continental Motors, etcétera, que implementan ese tipo de estrategias para vender modelos en septiembre, octubre del 2024, diciendo que son modelos 2025. Y también lo único que ha cambiado es el color de un silbín o alguna cuestión por ahí, el gran cambio, ¿va? De un año a otro. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese aspecto, porque son muy sensuales, muy seductoras, esas formas en las que se escuchan las cosas, y pues podemos en alguna medida, pues, ceder, ¿verdad? A ellas. Igual, otros elementos que no podemos dejar de lado son las tarjetas de crédito como un instrumento de financiamiento también, porque son opciones a los créditos. Este es un tipo de préstamo rotativo en el que se pagan solo intereses como pago mínimo, y lo que se paga para cubrir el saldo que se ha utilizado se acredita nuevamente como saldo. Ahora, hay que aclarar, y esto es importante, no sé si ustedes lo habrán vivido, pero es importante que lo sepamos. La falsa percepción de gratuidad hace al cliente comprar o gastar las cosas en las que no gastaría en efectivo si lo tuviera. Es decir, como los memes que circulan ahí, va, cuando veo tal cosa que no sé qué, yo en corto, tarjetazo. ¿Por qué? Porque la clave es que psicológicamente duele menos pasar una tarjeta que sacar dinero en efectivo de su bolsa. Ahora, ¿cuál es la clave? Que muchas veces ese dinero en efectivo en la bolsa no se tiene y lo que se tiene es el disponible en la tarjeta. ¿Cuál es el argumento que le maneja todo ejecutivo a usted? Téngala por cualquier emergencia. Ese es el argumento de rigor que le dicen a uno. Téngala por emergencia. Usted no sabe, ¿verdad? Puede ser cierto, no lo niego. Hay ocasiones en las que con tarjetas de crédito se le han salvado la vida a algunas personas, ¿verdad? Por un tratamiento, necesidad, accidente, emergencia, etcétera.
Pero hay personas que cuando dicen, téngala por cualquier emergencia y ve un par de zapatos, no anda dinero en la bolsa porque no lo tiene, pues tengo la tarjeta, tarjetazo. ¿Va? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque si nosotros tenemos esa realidad, tenemos que saber entender que cada centavo que estamos utilizando no es nuestro y que lo tenemos que reponer sobre la base de pago de intereses también, ¿ya? Si no respetamos fechas de corte y fechas de pago. Si lo que vamos a hacer es ser nosotros evaluadores de personas que prospectan este tipo de productos, también tenemos que ser muy éticos al hablar con ellos, ¿verdad? Para romper un poco ese esquema de que lo que me importa es colocar y que Dios te socorra. No, no es así. ¿Eh? No es así. Para poner ya para ir cerrando, mencionar un poco de qué es lo que hicieron las instituciones producto de lo que sucedió en esa realidad que vivimos a partir del año 2020, ¿verdad? Por la COVID. ¿Qué hicieron las entidades? Bueno, siguieron prestando sus servicios de manera permanente a la población a fin de que éstas tuvieran acceso a la disponibilidad de efectivo, financiamiento, pago de colectores, recepción de remesas y otros servicios de vital importancia para la atención de sus necesidades. Aquí es donde empezaron a darse mucho los famosos servicios en línea, ¿ya? Y de hecho yo creo, no sé si estaré equivocado, pero creo que uno de los referentes en este aspecto ha sido el de vivienda, porque el de vivienda tiene dentro de su app la opción de que usted pueda optar a un crédito hasta por $5,000 y con solo debe completar un pequeño formulario en Google Form que le aparece ahí y en cosa de 2, 3 minutos ya tiene aprobado su crédito y depositado en cuenta. Claro, o sea, hay todo un estudio previo porque usted tuvo que haber sido cliente y otras cuestiones, pero se rompe ese paradigma de que para un crédito hay que llevar tantos papeles, hay que ir a hablar con una persona, hay que ir a hacer esto y que ir a hacer el otro, etcétera. No, todo se hace desde su celular y perfectamente válido. ¿Verdad? Entonces, eso es como uno de los cambios de paradigma que fueron producto de la COVID-19. Otro, se adoptaron medidas necesarias para evitar contagios en los empleados, clientes y usuarios, atendiendo a todo momento las indicaciones y protocolos dictadas por instituciones respectivas. ¿Ya? Y recordemos de que en aquel entonces, pues, no era descabellado el manejar de que la gente tuviera que sanitizarse, perdón, los zapatos para entrar, o como en el caso de algunos lados aquí en San Miguel, en algunas partes, por el lado del hospital militar y por el lado aquí donde está ubicado EPA, por el lado del litoral, que pusieran una especie como de puerta donde habían aspersores, donde todos los vehículos que pasaban eran fumigados, entre comillas, ¿verdad? Hubieron empresas que colocaron pozos de desinfección donde tenían que pasar los vehículos para desinfectar sus llantas, un montón de cuestiones, ¿verdad? Ir al súper tenía que ser conforme a hacer fila, y usted podía salir el día que tenía un número de DUI acabado en tal. O sea, en realidad es que jamás nadie pensó, ¿verdad? Pero fueron el pan diario en aquel entonces. Algunas pudieron operar dentro de sus oficinas y puntos de atención con el personal estrictamente necesario para prestar servicios para la población. Una entidad que tenía 20 personas en una unidad, vieron que podían resolver los volúmenes de trabajo con 3 y los demás descansando. ¿Ya? Un día iban 3, otro día 3 y así. Distintas estrategias para tratar de que no se detuviera el flujo de negocio, pero no se expusiera a la gente. Informaron oportunamente a la superintendencia a través de canales que han sido comunicados cualquier cambio en horarios de atención al público, números de personal y áreas de entidad que han sido designadas para seguir trabajando desde las casas y otros que estimen pertinente. El teletrabajo fue otra cosa también que se fomentó mucho en ese momento, ¿ya? De la pandemia. A nivel del sistema financiero, ¿qué es lo que se hizo? Se buscó promover el pago oportuno en clientes con capacidad de hacerlo. Es decir, usted va a pagar siempre, ¿ya? Eso no lo va a olvidar. Tiene que pagar. Pero, número uno, se enfatizaron canales digitales para interactuar con los clientes, lo que mencionaba. Dos, se estableció el periodo de gracia de 3 meses. Toda la banca lo estableció. El periodo de gracia de 3 meses para pago de préstamos y tarjetas de crédito. Y esos saldos se tiraron al final de la vida de lo que son esos productos crediticios. Y las cuotas se distribuyeron también a 12 meses, tasa cero, ¿verdad? Para evitar que se le sobrecargara a la gente y pues no sacrificara su liquidez. Hubieron algunos aumentos de montos para retiros. Banco Agrícola, por ejemplo, tenía como por política manejar que la mayoría de personas que eran planilleros de ese banco manejaran de retiros hasta $250 en cajero, ¿verdad? En una sola vez y como máximo 2 retiros de 250, o sea, el límite eran 500 y eso lo duplicaron.
para el tiempo de la pandemia los montos se pudieron aumentar hasta los $1,000. Entiendo que otros bancos también lo hicieron, pero pues fue una forma pues de apoyar. No se cobraron transacciones entre bancos, es decir, entre instituciones financieras se apoyaron, ¿verdad? De alguna u otra forma y no hubo cobro de comisión. Se promovieron mucho los refinanciamientos, ¿verdad? Se aperturó, ¿verdad? Esa ventana de oportunidad para que los refinanciamientos fueran utilizados y se manejaron retiros de efectivo en tarjetas de crédito sin comisión, ¿verdad? Una forma de ayudar a la gente. Entonces, la nueva normalidad, ¿verdad? Lo que nos enfrentamos ahora, número uno, el mundo de negocios post pandemia. Se fomenta mucho el apartado del uso tecnológico, ¿verdad? Hay apartados que tienen que ver también con el uso de teletrabajo, labores de trabajo compartidas, presencial, virtual, etcétera, ¿verdad? Esa es la nueva realidad en la que estamos. La incertidumbre producto de los conflictos armados que hay, el que empezó hace 2 años de Rusia y Ucrania, el que empezó el año pasado de Israel-Palestina, ¿verdad? El nivel de inflación mundial, producto de todo lo anterior, tanto el apartado de pandemia como el detalle de los conflictos armados. Y un aspecto que es bueno considerar, porque es una realidad a la que nos estamos enfrentando, es el auge del fenómeno de los gobiernos de ultraderecha en el mundo. Nombres como, por ejemplo, Javier Milei en Argentina, José Antonio Cast en Chile, Jair Bolsonaro en Brasil, posiblemente Donald Trump en Estados Unidos, indica que el clima de negocios va a cambiar. ¿Ya? Si han seguido ustedes cómo ha hecho las medidas de cambio Javier Milei en Argentina desde que llegó en diciembre del año pasado, el tipo logró en 6 meses que Argentina, después de casi 20 años de déficit en su balanza de pagos, experimentara por primera vez superávits. Claro, eso es a nivel de cuentas de país, ¿verdad? La realidad pues dista mucho de ser así, porque estamos hablando de que eso hay que transferirlo a la realidad empresarial, ¿verdad? Están derogando leyes que ponían candados a las inversiones, están fomentando que esté llegando inversión extranjera directa. Elon Musk ha hablado muy bien de él, de hecho están estableciendo líneas de negocio. Donald Trump también le dio su respaldo, ya se ha hablado en términos de lo que es la generación de negocios. Milei ha hecho visitas en casi todos los países del mundo con gobiernos de derecha para establecer lazos comerciales y se está viendo pues a nivel general que Argentina está teniendo una dinámica nueva de hacer negocios donde se está promoviendo mucho el apartado de la libertad. En el caso de Brasil, pues igual, recordemos que venía saliendo del gobierno Lula da Silva, ¿verdad? Y de izquierda, y ahora pues Bolsonaro ha venido a generar un cambio, manejando aspectos que tienen que ver con mejora en el clima de negocio, desregularización financiera, desregulación comercial, etcétera. Entonces, todo eso, damas y caballeros, configura un nuevo esquema de negocios mundial. Y recordemos pues que nosotros, aunque no querramos, somos parte de una economía mundial, porque las fronteras ya no existen. Hoy todo está interconectado, está globalizado, pues tenemos que tener claro ese panorama, ¿ya? Entonces, hay que recordar que en tiempos de dificultad surgen las mayores revoluciones, ¿verdad? Decía Aristóbulo de Juan, el economista, que las crisis financieras son fantásticas, maravillosas, porque son las únicas que le enseñan a pensar diferente a las naciones. Entonces, el hecho de manejar aspectos de respuesta ante esa realidad caótica que nos enfrentamos está haciendo de que hayan cosas distintas, formas nuevas de hacer algo que probablemente habíamos hecho de una manera particular todo el tiempo. La crisis, como epidemia del coronavirus, son tiempos excelentes para repensar cómo podemos ser más eficientes, ¿ya? Una vez que esto haya pasado, ya estemos fuera del periodo post pandemia, vamos a salir como país, como planeta, ¿verdad? Más fuertes, más resistentes, más resilientes y sobre todo reinventamos viejos procesos y crearemos soluciones que nunca habíamos pensado, ¿verdad? Lo que les mencionaba, hace 10 años era inconcebible que una persona a través de un teléfono pudiera gestionar un crédito. Ahora esa es la realidad. Hace 15 años, cuando empezaban a salir los celulares, nadie se imaginaba que iba a poder hacer pagos de cuotas, pagos de préstamos, pagos de servicios básicos, etcétera, transferencias bancarias desde un teléfono. Y ahora es la realidad, ¿ya? Entonces, son aspectos muy puntuales que hay que tomar en cuenta porque son elementos de realidad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Preguntas o comentarios, compañeros? ¿Inquietudes? ¿Dudas o preguntas? Todo claro. Ok, perfecto.
Muy bien, entonces vamos a mencionar lo que indicar, perdón, lo que les mencionaba. Vamos a finalizar la grabación y de ahí vamos a dar la retroalimentación para el trabajo que tienen que ir preparando para efectos de integrar, ¿verdad? Lo que hemos visto en cuanto a contenidos y sea una aplicación práctica.